Después de 5 años sin responder mis mensajes, mi hijo interesado apareció en el velorio de mi novio. Yo solo sonreí y... El aire se sentía espeso, cargado con el aroma artificial de gladiolos y rosas blancas que nunca lograrían reemplazar el perfume natural del jardín que Isidro cultivaba en casa. Me quedé de pie junto al ataúd, observando su rostro sereno, libre finalmente del dolor que lo había consumido durante los últimos meses. A los 67 años, pensé que ya había experimentado todas las formas posibles de soledad, pero nada me había preparado para este momento. Me alegra tenerte aquí. Sigue la historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 74 años había vivido Isidro, y los últimos 7 habían sido míos. 7 años en los que había descubierto que el amor no tiene edad, que la compañía genuina puede sanar heridas que creías permanentes, y que algunas personas entran a tu vida precisamente cuando más las necesitas. Él había llegado cuando yo era solo Petra, la mujer invisible cuyo hijo había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. 5 años. 5 años completos, sin una sola respuesta a mis mensajes. Sin una llamada en mi cumpleaños número 62, 63, 64, 65, 66. Sin un mensaje en Navidad, sin un saludo en el Día de las Madres. 5 años en los que Efraín se había convertido en un fantasma que me perseguía únicamente a través de mi memoria y la esperanza tonta de que algún día recordaría que tenía madre. El sonido de tacones en el mármol me arrancó de mis pensamientos. Me volví lentamente, esperando ver a alguno de los pocos amigos que Isidro y yo habíamos compartido. Tal vez la señora García del mercado, donde comprábamos verduras los domingos, o el doctor Herrera que lo había cuidado hasta el final. Pero no. Era él. Efraín caminaba por el pasillo de la funeraria como si fuera el dueño del lugar, con esa seguridad que siempre había tenido, incluso de niño. 42 años ahora, con algunas canas en las sienes que no había heredado de mí, sino de su padre, ese hombre que nos abandonó cuando Efraín tenía apenas 12 años. Vestía un traje negro caro, probablemente de más de $500, y sus zapatos brillaban bajo las luces tenues del lugar. Pero no venía solo. A su lado caminaba una mujer rubia de 38 años, delgada como un palillo, con el tipo de belleza artificial que solo puede comprarse. Ingrid. La conocía de las pocas fotos que había visto en redes sociales, antes de que el dolor de la indiferencia me obligara a dejar de buscar rastros de la vida de mi hijo en Internet. Llevaba un vestido negro ajustado que costaba probablemente más que mi renta de 3 meses, y un bolso de diseñador que colgaba de su brazo como una declaración de estatus. Se detuvieron a unos metros de mí. Efraín me miraba con esa expresión que recordaba tan bien de su adolescencia. Calculadora, evaluando, decidiendo qué versión de sí mismo era más conveniente para la situación. Ingrid, por el contrario, no hacía ningún esfuerzo por ocultar su incomodidad. Sus ojos recorrían el lugar como si estuviera valorando cada elemento decorativo, cada arreglo floral, cada detalle que pudiera darle pistas sobre lo que había venido a buscar. «Mamá», dijo Efraín finalmente, y esa palabra sonó extraña en su boca después de tanto tiempo. No, hola, no lo siento por tu pérdida, no, ¿cómo estás? Solo mamá, pronunciado como si fuera un trámite que debía completar. Sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho, no de tristeza, sino de una claridad terrible. En todos esos años de silencio me había aferrado a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hijo había estado ocupado, distraído, perdido en su propia vida, pero sin intenciones maliciosas. Pero verlo ahí, en el velorio del hombre que había sido mi compañero, mi apoyo, mi familia real durante 7 años, confirmaba lo que mi corazón había sabido, pero mi mente había rechazado. Efraín solo aparecía cuando había algo que ganar. «Efraín», respondí, manteniendo mi voz tan neutral como la suya. No iba a regalarle el dolor que llevaba dentro. No iba a mostrarle lo mucho que su ausencia había dolido, especialmente no frente a esa mujer que me observaba como si fuera un obstáculo en su camino hacia algo más importante.
Ingrid se adelantó entonces, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Señora Petra, siento mucho su pérdida. Soy Ingrid, la esposa de Efraín. Debería habernos conocido antes, pero ya sabe cómo son estas cosas familiares, siempre tan complicadas». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Cosas familiares complicadas. Como si el problema hubiera sido una disputa menor, como si 5 años de abandono total fueran simplemente cosas que pasan en las familias normales. Estreché su mano brevemente, notando cómo sus dedos estaban fríos a pesar del calor de octubre. «Ingrid», dije simplemente. No agregué que era un gusto conocerla, porque no lo era. No fingí que entendía por qué había venido, aunque empezaba a sospecharlo. Efraín se acercó al ataúd, adoptando una expresión de respeto que parecía ensayada frente al espejo. «Se veía muy cómodo contigo, mamá. Me da gusto que hayas tenido compañía en estos años». ¿Compañía? Isidro había sido mucho más que compañía. Había sido el hombre que me sostuvo cuando las noches se volvían demasiado largas y silenciosas. El que me recordó que merecía amor, respeto, atención. El que me cocinaba los domingos y me llevaba flores los martes sin ninguna razón especial. El que se sentaba conmigo a ver películas viejas y me dejaba llorar cuando las historias de familias felices me recordaban lo que no tenía. Isidro era una buena persona, dije, porque era la verdad y porque no le debía a Efraín ni una explicación ni una justificación sobre mi vida en los años en que él había decidido que yo no existía. Ingrid caminó alrededor del ataúd, observando los arreglos florales con esa misma mirada evaluadora que había notado al principio. «Qué arreglos tan hermosos», comentó. «Debieron costar una fortuna. Los gladiolos importados no son baratos, especialmente en esta temporada». Ahí estaba. Ni siquiera habían pasado 5 minutos y ya estaba calculando gastos, evaluando recursos, tratando de determinar cuánto dinero se había invertido en el funeral. Me pregunté si sabía que yo había pagado todo de mi propia pensión de $1,200 mensuales, que había ahorrado durante meses para darle a Isidro la despedida que merecía, que los gladiolos importados habían costado $250, pero los había elegido porque eran sus favoritos. Isidro tenía buen gusto para estas cosas, respondí, sin dar detalles que pudieran satisfacer su curiosidad. Efraín se volvió hacia mí con una expresión que intentaba ser cariñosa, pero que no lograba ocultar la ansiedad en sus ojos. «Debe ser muy difícil para ti, mamá, estar sola ahora con todos estos asuntos que resolver». Asuntos. Otra palabra clínica para referirse a la vida que Isidro y yo habíamos construido juntos. A la casa donde habíamos sido felices, a los recuerdos que habíamos creado, a los planes que habíamos hecho y que ahora tendría que enfrentar sin él. «Me las he arreglado bien durante estos años», dije, y era cierto. Había aprendido a ser independiente desde mucho antes de que Efraín decidiera desaparecer. Había aprendido a pagar mis cuentas, a tomar mis propias decisiones, a encontrar felicidad sin depender de la aprobación o presencia de otros. Ingrid intercambió una mirada rápida con Efraín, una de esas comunicaciones silenciosas que desarrollan las parejas cuando están conspirando juntos. La había visto antes, en otros contextos, esa forma de coordinar estrategias sin palabras. «Por supuesto que te has arreglado bien», dijo Ingrid con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero es diferente ahora, ¿no?» Con Isidro habían formado una verdadera sociedad. Seguramente había muchas cosas compartidas, decisiones conjuntas. Ahí estaba otra vez, sondeando, buscando información sobre finanzas compartidas, sobre lo que Isidro podría haberme dejado, sobre cuánto control había tenido sobre sus asuntos. Miré a mi hijo, ese hombre de 42 años que había crecido para convertirse en un extraño con mi misma mandíbula y los ojos de su padre, y sentí una tristeza profunda que no tenía nada que ver con la muerte de Isidro. Era la tristeza de reconocer que algunas pérdidas no son súbitas, sino graduales, que a veces perdemos a las personas mucho antes de que se vayan físicamente de nuestras vidas. Isidro y yo teníamos nuestros asuntos en orden, dije finalmente. No era una mentira, pero tampoco era la verdad completa.
Lo que no sabían era que Isidro había sido mucho más previsor de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Efraín asintió, como si mi respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Me da mucho gusto escuchar eso, mamá. Es importante tener las cosas claras en momentos como estos. Por primera vez en 5 años, mi hijo me estaba hablando con interés genuino. No porque le importara mi bienestar emocional, no porque quisiera saber cómo había sobrevivido a su abandono, no porque sintiera curiosidad sobre la mujer en la que me había convertido durante su ausencia. Me estaba hablando porque creía que había algo que ganar de esta conversación. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña que ellos interpretaron como tristeza mezclada con alivio, pero que en realidad era algo completamente diferente. Era la sonrisa de alguien que finalmente entiende las reglas del juego que está jugando. Sí, dije suavemente. Isidro siempre fue muy cuidadoso con los detalles importantes. No tenía ni idea de cuán cuidadoso había sido realmente. Los siguientes 3 días fueron una revelación que me dolió más que los 5 años de silencio. Efraín e Ingrid no se fueron después del funeral como esperaba que hicieran las personas normales que aparecen para dar sus respetos y continuar con sus vidas. En lugar de eso, se instalaron en mi realidad como si tuvieran derecho a estar ahí, como si los años de abandono hubieran sido solo un malentendido que podía resolverse con presencia física y sonrisas calculadas. Ingrid llegó a mi casa la mañana siguiente al entierro con una cafetera nueva de $200 y una bolsa llena de provisiones para cuidarte mejor, Petra. No me preguntó si necesitaba una cafetera nueva. La mía funcionaba perfectamente después de 15 años de servicio fiel. Simplemente la puso en mi cocina y comenzó a reorganizar mis gabinetes como si fuera la dueña del lugar. «Tienes las cosas un poco desordenadas aquí», comentó mientras movía mis tazas favoritas al estante más alto, esas que Isidro y yo usábamos cada mañana para nuestro café. Una mujer de tu edad necesita tener todo más accesible. Observé desde la puerta de la cocina cómo esta extraña se apropiaba de mi espacio, tocando cada objeto como si estuviera evaluando su valor, reorganizando mi vida según sus criterios. El perfume dulzón que usaba, algo floral y empalagoso que probablemente costaba más de $100 la botella, comenzaba a impregnarse en las paredes donde antes solo había olores familiares. Café, las galletas de avena que horneaba los fines de semana, el jabón de lavanda que Isidro me traía del mercado. Mi cocina ha funcionado bien así durante muchos años, dije con calma, pero ella apenas me escuchó. Ay, Petra, tienes que modernizarte un poco. Las mujeres de nuestra generación tendemos a aferrarnos demasiado a las rutinas viejas. ¿Nuestra generación? Ingrid tenía 38 años, casi 30 menos que yo. Pero hablaba como si fuéramos contemporáneas, como si compartir la condición de mujer nos pusiera automáticamente en la misma categoría de experiencia y necesidades. Efraín apareció poco después, cargando su laptop y una carpeta llena de documentos que depositó en mi mesa de comedor sin pedir permiso. La misma mesa donde Isidro y yo desayunábamos cada mañana, donde él leía el periódico en voz alta mientras yo preparaba sus pastillas para la presión, donde habíamos planificado pequeños viajes de fin de semana y discutido si valía la pena cambiar las cortinas de la sala. Pensé que podríamos revisar algunos papeles juntos, mamá, dijo mientras abría su computadora. Debe haber muchas cosas importantes que organizar después de todo esto. Así se refería a la muerte del hombre que había sido mi compañero durante 7 años. El hombre que me había devuelto la capacidad de reír, de planificar futuro, de sentirme valorada. Todo esto era la forma aséptica de referirse a la pérdida más significativa de mis últimos años, sin tener que reconocer que Isidro había sido importante para mí. Me senté frente a él, estudiando su rostro mientras él organizaba papeles y abría archivos en su computadora. Tenía la misma expresión concentrada que ponía de niño cuando trataba de convencerme de que merecía algo. Una bicicleta nueva, permiso para quedarse despierto más tarde, dinero para alguna excursión escolar. Pero ahora era un hombre adulto, casado, exitoso según sus propios estándares, y seguía usando las mismas tácticas manipulativas que había desarrollado a los 10 años.
¿Isidro tenía testamento? Preguntó directamente sin preámbulos, como si fuera la pregunta más natural del mundo. Sentí una punzada de dolor, no por la pregunta, sino por la frialdad con la que la hacía. No, ¿cómo te sientes? No, ¿puedo ayudarte con los trámites? No, ¿necesitas apoyo emocional? Solo la pregunta práctica que revelaba exactamente por qué había aparecido después de 5 años de silencio. Sí, tenía testamento, respondí. Era la verdad, aunque no la verdad completa. Los ojos de Efraín se iluminaron ligeramente, como si hubiera confirmado algo que esperaba escuchar. Ingrid, que había terminado de reorganizar mi cocina a su gusto, se acercó y se sentó junto a su esposo con una taza del café que había preparado en mi nueva cafetera. «Eso está muy bien», dijo Ingrid con esa voz melosa que había adoptado para dirigirse a mí. Los hombres de la generación de Isidro eran muy responsables con esas cosas. Seguramente dejó todo muy claro para que no tengas complicaciones. Generación de Isidro. Como si 74 años fueran una época prehistórica en comparación con sus 38. Como si la responsabilidad fuera una característica exclusiva de hombres mayores y no una elección personal que algunas personas hacen y otras no. Isidro era muy organizado, confirmé. Siempre se preocupaba porque las cosas estuvieran en orden. Efraín se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de preocupación filial que había perfeccionado durante nuestra conversación en la funeraria. ¿Te nombró como beneficiaria principal? Porque si hay complicaciones legales, puedo ayudarte con los trámites. Tengo contactos buenos abogados. Ahí estaba la oferta de ayuda que no había pedido. El apoyo que se materializaba únicamente cuando había patrimonio de por medio. Durante 5 años no había necesitado abogados para nada. Había manejado mis propios asuntos, había tomado mis decisiones, había enfrentado problemas y resuelto situaciones sin la ayuda de nadie. Pero ahora, súbitamente, necesitaba protección legal. La situación está clara, dije. Isidro me dejó algunas cosas. Ingrid se enderezó en su silla y noté cómo sus dedos se tensaron alrededor de la taza de café. Algunas cosas, repitió, como si las palabras tuvieran un sabor desagradable en su boca. ¿Qué tipo de cosas? La pregunta directa me sorprendió por su falta de sutileza. Ni siquiera estaba fingiendo interés en mi bienestar emocional o preocupación por mi capacidad de manejar asuntos legales complejos. Era pura curiosidad financiera, desnuda y sin disfraces. La casa principal me la dejó a mí, dije lentamente, observando sus reacciones. También el auto y algunas inversiones. La casa principal de Isidro valía aproximadamente $500,000. Era una propiedad hermosa en un barrio residencial tranquilo, con un jardín amplio donde él cultivaba sus rosas y un estudio donde mantenía su colección de libros de historia. El auto era un sedán del año anterior, plateado, que había comprado cuando el suyo anterior comenzó a dar problemas mecánicos. Las inversiones. Bueno, ahí estaba donde la verdad se volvía más complicada. Efraín intercambió otra de esas miradas rápidas con Ingrid, esa comunicación silenciosa que me había puesto incómoda desde el primer día. Esta vez no hubo disimulo. Era claramente una mirada de satisfacción, como si hubieran confirmado que su viaje había valido la pena. «Eso es maravilloso, mamá», dijo Efraín con una sonrisa que parecía genuina si no lo conocieras bien. Isidro obviamente te quería mucho y quiso asegurarse de que estuvieras cómoda. ¿Cómoda? Como si el amor se midiera en términos de comodidad material, como si los 7 años que Isidro y yo habíamos compartido se redujeran a una transacción financiera donde él pagaba mi compañía con propiedades y yo le devolvía el favor con cuidados de enfermería durante su enfermedad. Isidro me quería, confirmé, porque era importante que entendieran eso, aunque sospechaba que no les importaba en absoluto. Nos queríamos mucho. Ingrid asintió con esa expresión de comprensión artificial que había perfeccionado. Por supuesto que se querían. Eso se notaba. Pero ahora tienes que pensar en términos prácticos, Petra. Una casa tan grande, un auto que manejar, inversiones que administrar. Debe ser abrumador para alguien en tu situación. Mi situación.
67 años, perfectamente capaz mental y físicamente, con experiencia manejando mis propios asuntos durante décadas, pero ahora súbitamente incapacitada porque había heredado propiedades que ellos querían. He manejado mis propios asuntos durante mucho tiempo, dije firmemente. No me siento abrumada. Efraín se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre la mía, un gesto que me sorprendió por su rareza. No recordaba la última vez que mi hijo había iniciado contacto físico conmigo. Sus dedos estaban calientes, pero su toque se sentía calculado, como todo lo demás en su comportamiento desde que había aparecido. Mamá, no estamos diciendo que no puedas manejar las cosas. Es solo que, bueno, tal vez sería más fácil si tuvieras ayuda. Ingrid es muy buena con números y organización, y yo tengo experiencia con inversiones. Ayuda que no había pedido, de parte de personas que habían brillado por su ausencia cuando realmente la había necesitado. Cuando Isidro estuvo enfermo durante los últimos meses, cuando las noches en el hospital se volvieron rutinarias, cuando tuve que tomar decisiones médicas difíciles y enfrentar la realidad de que lo estaba perdiendo, no había habido ofertas de ayuda. Cuando me sentí perdida después de su muerte, cuando el silencio de la casa se volvió ensordecedor, cuando tuve que aprender a cocinar para una persona después de años de cocinar para dos, tampoco había habido apoyo. Pero ahora que había propiedades que administrar, inversiones que manejar, dinero que organizar, súbitamente tenía un sistema de apoyo familiar completo. Aprecio la oferta, dije cuidadosamente, pero todavía no he decidido qué hacer con todo. Era parcialmente cierto. Había aspectos de la herencia que aún estaba procesando, aunque no por las razones que ellos imaginaban. Isidro había sido muy específico en sus instrucciones, y parte de mi trabajo ahora era asegurarme de que sus deseos se cumplieran exactamente como él los había planeado. Ingrid se levantó y comenzó a caminar por mi sala de estar, sus tacones resonando en el piso de madera que Isidro había ayudado a instalar 2 años atrás. Tocaba objetos al azar. El jarrón donde siempre ponía flores frescas, la fotografía enmarcada donde salíamos juntos en nuestro último aniversario, la manta tejida que me cubría las noches cuando nos quedábamos despiertos viendo películas. «Esta casa es preciosa», comentó, «pero muy grande para una persona sola. ¿No te da miedo estar aquí por las noches?» No me daba miedo. Me daba tristeza a veces, porque cada rincón tenía recuerdos de Isidro, pero no miedo. Era mi espacio, impregnado de 7 años de felicidad compartida, de rutinas amorosas, de la seguridad que viene de ser completamente aceptada por otra persona. «Me gusta mi casa», respondí simplemente. Efraín cerró su laptop con más fuerza de la necesaria, un gesto que reconocí de su infancia cuando las cosas no salían como él quería. «Mamá, solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidada. Hemos estado pensando. Tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de mantener, algo cerca de nosotros para que pudiéramos visitarte más seguido. Visitarme más seguido, como si 5 años de silencio absoluto hubieran sido el resultado de la distancia geográfica y no de su decisión deliberada de borrarme de su vida. Como si mudarse más cerca fuera a transformar mágicamente a mi hijo en una persona diferente, alguien que se preocupara genuinamente por mi bienestar. Pero lo que más me molestó de su sugerencia no fue la manipulación obvia, sino el hecho de que estaba dispuesto a desarraigarme de lo último que me quedaba de Isidro, de los únicos espacios donde todavía podía sentir su presencia, donde nuestros recuerdos vivían en cada detalle. Sonreí otra vez, esa misma sonrisa pequeña que había usado en la funeraria. «Voy a tomarme mi tiempo para decidir», dije. Isidro quería que hiciera lo que me pareciera mejor. Lo que no les dije es que Isidro había previsto exactamente esta situación. Una semana después del funeral, la oficina del abogado Miller olía a cuero viejo y café recalentado. Era un espacio pequeño pero pulcro, con estantes llenos de códigos legales polvorientos y una ventana que daba a la calle principal del centro. El aire acondicionado hacía un ruido constante que llenaba los silencios incómodos, y yo me senté en una de las sillas de respaldo alto frente al escritorio de caoba.
sintiendo el peso de las miradas de Efraín e Ingrid a mis costados. Habían insistido en acompañarme a la lectura oficial del testamento. Para apoyarte emocionalmente, había dicho Ingrid esa mañana, mientras se servía café en mi nueva cafetera, como si los últimos 7 días de reorganizar mi casa y hacer preguntas sobre propiedades hubieran sido gestos de cariño filial en lugar de una investigación financiera sistemática. El abogado Miller tenía 70 años y había manejado los asuntos legales de Isidro durante la última década. Era un hombre meticuloso, con anteojos de marco dorado y la paciencia de alguien que había visto todas las variaciones posibles de drama familiar. Abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos, organizándolos frente a él con movimientos precisos. «Bien», comenzó con su voz pausada. «Procedemos con la lectura del testamento de Isidro Ramírez Sandoval, fechado el 15 de marzo de 2023, 8 meses antes de su fallecimiento». 8 meses antes. Eso significaba que Isidro había actualizado su testamento después de su diagnóstico, cuando ya sabía que su tiempo era limitado, pero su mente seguía completamente clara. Recordé esa época, las visitas frecuentes al médico, las conversaciones largas sobre lo que queríamos hacer con el tiempo que nos quedaba, las noches en las que me abrazaba más fuerte de lo usual, como si quisiera asegurarse de que yo supiera cuánto me amaba. Efraín se enderezó en su silla, ajustando su corbata azul marino que probablemente costaba más de $100. Ingrid cruzó las piernas y sacó un pequeño cuaderno de su bolso, con la intención obvia de tomar notas sobre todo lo que estaba a punto de escuchar. Como si fuera una reunión de negocios en lugar del último deseo de un hombre que había muerto. El señor Ramírez deja en claro que todos sus bienes identificados en este documento público se transfieren a la señora Petra Morales, continuó Miller, ajustando sus anteojos mientras leía. Esto incluye la propiedad residencial ubicada en Roble 345, valuada en $500,000 aproximadamente. Ingrid anotó algo en su cuaderno, probablemente el valor de la casa. La había visitado 3 veces durante la semana, cada vez con una excusa diferente. Traerme comida, revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas, asegurarse de que no necesitara ayuda con el jardín. Pero sus ojos siempre recorrían las habitaciones con esa mirada evaluadora, calculando metraje, notando detalles de construcción, valorando acabados. También se incluye el vehículo Chevrolet Malibu 2022, matrícula GHJ 457, con valor aproximado de $35,000. Era el auto plateado que Isidro había comprado el año anterior, después de que el suyo comenzara a dar problemas. Recordaba el día que lo trajo a casa, orgulloso como un niño con juguete nuevo, insistiendo en que saliéramos a dar un paseo para estrenarlo, aunque solo fuéramos al supermercado a 3 cuadras de distancia. Asimismo, siguió Miller, se transfieren las cuentas de inversión registradas bajo el nombre de Isidro Ramírez, con un valor total aproximado de $200,000 al momento de la redacción de este documento. Ahí estaba la información que realmente había traído a Efraín e Ingrid hasta aquí. Casa más auto más inversiones, $735,000. No era una fortuna enorme, pero era suficiente dinero como para cambiar significativamente la vida de alguien, especialmente de alguien que vivía con una pensión de $1,200 mensuales. Efraín se inclinó hacia adelante, con esa expresión de concentración intensa que había desarrollado cuando algo lo sorprendía. ¿Eso es todo?, Da preguntó, y luego se corrigió rápidamente. Me refiero, ¿está todo claramente especificado? ¿No hay ambigüedades legales que podrían crear problemas para mi madre? Miller lo miró por encima de sus anteojos, con la paciencia profesional de alguien que había escuchado esa pregunta muchas veces. El testamento es muy específico respecto a estos bienes. No preveo complicaciones legales. Ingrid dejó de escribir y alzó la vista. ¿Qué hay de otras propiedades? ¿Cuentas bancarias adicionales? Un hombre en la posición de Isidro seguramente tenía más activos diversificados. La pregunta era directa hasta el punto de ser grosera, pero Miller simplemente consultó sus papeles otra vez.
El testamento especifica claramente todos los bienes que el señor Ramírez designó para transferir a la señora Morales. No hay menciones de propiedades adicionales en este documento. No hay menciones en este documento. Las palabras resonaron en la oficina, y yo noté cómo Efraín e Ingrid intercambiaron una de esas miradas rápidas que se habían vuelto tan familiares. Era una mirada de decepción mezclada con sospecha, como si hubieran esperado encontrar más, pero no estuvieran completamente convencidos de que no hubiera algo más escondido. «Bueno», dijo Efraín después de un momento, adoptando un tono más relajado. «Supongo que Isidro era un hombre conservador con sus finanzas. $735,000 es una herencia muy generosa, mamá. Debes sentirte muy agradecida». Agradecida. Como si el amor que Isidro me había demostrado durante 7 años pudiera medirse en términos de gratitud financiera, como si su decisión de cuidarme después de su muerte fuera un favor que yo debía agradecer en lugar de la expresión natural del amor que habíamos compartido. Isidro era muy generoso, confirmé, porque era la verdad, aunque ellos no entendían realmente de qué forma había sido generoso. No solo con dinero o propiedades, sino con tiempo, con atención, con la paciencia de enseñarme que merecía ser amada, con la constancia de demostrar cada día que mi compañía tenía valor. Miller comenzó a organizar los papeles, preparándose para finalizar la reunión. «Necesitará firmar algunos documentos para completar las transferencias, señora Morales. Puedo tener todo listo para la próxima semana, si le parece conveniente». «Perfecto», dije, y era cierto. Cuanto antes se formalizara esta parte del proceso, antes podría concentrarme en los asuntos realmente importantes que Isidro había dejado pendientes. Ingrid cerró su cuaderno con un chasquido que sonó más fuerte de lo necesario en la oficina silenciosa. «Petra, creo que deberíamos hablar sobre la administración práctica de todo esto. $735,000 requieren planeación financiera seria». Ahí estaba otra vez la oferta de ayuda no solicitada, el apoyo que se materializaba únicamente cuando había dinero que administrar. Durante una semana había escuchado variaciones de la misma propuesta. Ingrid podría ayudarme a organizar las inversiones. Efraín conocía asesores financieros excelentes, juntos podríamos desarrollar una estrategia para maximizar los rendimientos y asegurar mi futuro. «Voy a tomarme mi tiempo para decidir qué hacer», repetí, usando la misma frase que había funcionado para mantenerlos a raya durante los últimos días. Efraín se levantó de su silla, alisando su traje mientras adoptaba esa expresión de preocupación paternal que me resultaba tan extraña viniendo de él. «Mamá, entiendo que quieras procesar todo esto emocionalmente, pero las decisiones financieras no deberían postergarse indefinidamente. El dinero que no se invierte adecuadamente pierde valor con el tiempo». Lecciones de finanzas de parte del hijo que había desaparecido durante 5 años y que no tenía la menor idea de cómo había manejado mis propios asuntos durante su ausencia. Era irónico que ahora, súbitamente, se preocupara por mi estabilidad económica a largo plazo. «He manejado mis finanzas responsablemente durante muchos años», dije con calma. «No voy a tomar decisiones apresuradas». Salimos de la oficina hacia el calor húmedo de la tarde de octubre. Efraín e Ingrid caminaron junto a mí hasta el estacionamiento, su conversación girando alrededor de temas prácticos: la necesidad de actualizar los seguros de la casa, la conveniencia de consolidar las cuentas bancarias, la importancia de tener un testamento propio actualizado ahora que mi situación financiera había cambiado. Todo sonaba razonable en la superficie. Todas eran consideraciones legítimas que una persona responsable debería tener en cuenta. Pero debajo de cada sugerencia práctica, yo escuchaba la pregunta real que no se atrevían a hacer directamente. ¿Cuánto de esta herencia estás dispuesta a compartir con tu familia? ¿Por qué no vienes a cenar a casa mañana?, Inés sugirió Ingrid mientras llegábamos a mi auto. Podríamos cocinar juntas, relajarnos un poco, hablar de cosas que no sean tan serias como testamentos y abogados. Era la primera vez que me invitaba a su casa, a pesar de que llevaban 8 años casados. Durante todos los años de silencio, nunca había habido invitaciones familiares.
Nunca había sido incluida en celebraciones o reuniones casuales. Pero ahora, después de una semana de conocer los detalles de mi herencia, súbitamente había espacio para mí en su mesa. Suena agradable, dije, porque tenía curiosidad de ver cómo vivían, de entender mejor a estas personas que habían aparecido en mi vida con tanta determinación. Manejé hacia casa con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco llevara el olor a cuero y papel viejo de la oficina del abogado. En el semáforo de la avenida principal, me detuve y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Veía a una mujer de 67 años que había sobrevivido al abandono, que había encontrado amor verdadero cuando ya no lo esperaba, que había perdido a ese amor, pero había heredado algo más que dinero. Había heredado la tranquilidad de saber que alguien la había amado lo suficiente como para protegerla incluso después de su muerte. Lo que Efraín e Ingrid no sabían, lo que el abogado Miller no había mencionado porque no era parte del testamento público, era que $735,000 eran solo la punta del iceberg. Isidro había sido mucho más previsor de lo que cualquiera de ellos podría imaginar, y había tomado medidas para asegurar que las personas equivocadas nunca tuvieran acceso a lo que realmente importaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina reorganizada por Ingrid, saqué el sobre sellado que Isidro me había dado 6 meses antes de morir. «Ábrelo solo después de que leas el testamento oficial», había dicho. «Y cuando lo hagas, vas a entender por qué algunas veces es importante ser muy, muy paciente». Era hora de abrir ese sobre. Dentro había una carta manuscrita con la letra cuidadosa de Isidro y las instrucciones para acceder a algo que cambiaría todo. Una fundación privada establecida 3 años antes, completamente separada de su testamento público, con activos por valor de $2,800,000. Y yo era la única beneficiaria. La casa de Efraín e Ingrid era exactamente lo que había esperado. Una construcción moderna de $200,000 en un barrio residencial nuevo, con jardín perfectamente cuidado por un servicio de jardinería y una entrada de automóviles donde cabían 3 vehículos. Todo estaba diseñado para impresionar, desde las columnas falsas en la fachada hasta las ventanas de doble altura que dejaban ver el interior elegantemente decorado. Ingrid me recibió en la puerta, vestida con pantalones de yoga de marca y una blusa que probablemente había costado más que mi renta mensual. Me abrazó con ese tipo de efusividad calculada que había perfeccionado durante las últimas 2 semanas, como si fuéramos íntimas amigas en lugar de 2 extrañas unidas únicamente por un matrimonio y una herencia. «Petra, qué gusto que hayas venido», dijo mientras me guiaba hacia la sala de estar. «Espero que no te moleste, pero invité también a mi hermana Carolina. Está divorciándose y necesitaba distracción. Pensé que te gustaría conocerla». No me había preguntado si quería conocer a su hermana, simplemente había decidido convertir nuestra cena íntima en una reunión social. Pero en lugar de molestarme, sentí curiosidad. Después de leer la carta de Isidro la noche anterior, después de entender la verdadera dimensión de lo que él había planeado para protegerme, todo me parecía un juego fascinante, donde yo finalmente conocía las reglas. La hermana de Ingrid resultó ser una versión más joven y más amargada de ella misma. Carolina tenía 35 años, el cabello rubio teñido del mismo color que su hermana, y esa expresión de resentimiento permanente que desarrollan algunas personas cuando sienten que la vida les debe algo que nunca van a recibir. «Así que tú eres la famosa Petra», dijo Carolina mientras nos sentábamos en la sala de estar, que estaba decorada en tonos beige y dorado con muebles que parecían salidos de una revista de decoración. «Ingrid me ha contado mucho sobre ti. Qué suerte que tu novio fuera tan generoso». Novio, no compañero, no pareja, no el hombre que había sido mi familia durante 7 años. Novio, como si a los 67 años Isidro y yo hubiéramos estado jugando a los enamorados adolescentes en lugar de construyendo una relación adulta basada en amor, respeto y compromiso mutuo. Isidro era una persona muy especial, dije simplemente, porque no le debía a esta extraña una explicación sobre la profundidad de lo que habíamos compartido.
Efraín apareció desde la cocina cargando una bandeja con copas de vino y una botella que reconocí como una marca cara, de esas que cuestan más de $50. Se había cambiado el traje por ropa casual, pero seguía viéndose perfectamente arreglado, como si incluso sus momentos de relajación fueran una actuación calculada. «Mamá, espero que te guste el vino tinto», dijo mientras me servía una copa. «Es un Cabernet que compramos en nuestro último viaje a Napa Valley». Napa Valley, un viaje que probablemente había costado varios miles de dólares, financiado con el trabajo bien remunerado de Efraín en su empresa de consultoría. Me pregunté si durante ese viaje había pensado en mí aunque fuera por un segundo, si había considerado enviarme una postal o al menos un mensaje diciéndome que estaba bien. Probablemente no. «Se ve delicioso», dije, porque era cierto, y porque había decidido disfrutar esta experiencia por lo que era, una oportunidad de observar a mis depredadores en su hábitat natural. Carolina se acomodó en el sofá de cuero beige, cruzando las piernas con movimientos estudiados. «Ingrid me contó sobre tu herencia. $735,000, ¿verdad? No está mal para alguien que solo vivió con el hombre unos años». La audacia de su comentario me dejó momentáneamente sin palabras. No solo había hablado de mis asuntos financieros privados con una extraña, sino que había reducido 7 años de amor y compañía a una transacción comercial con beneficios económicos. «Carolina», murmuró Ingrid con una risa incómoda, «no seas tan directa». Pero Carolina no había terminado. «Lo que digo es que es inteligente. Muchas mujeres mayores se quedan solas y sin recursos cuando sus parejas mueren. Al menos Petra planificó bien». ¿Planifiqué bien? Como si hubiera calculado deliberadamente encontrar un hombre mayor con dinero. Como si hubiera seducido a Isidro con la intención de heredar sus propiedades. Como si nuestro amor hubiera sido una estrategia financiera a largo plazo. Efraín se aclaró la garganta, obviamente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. «Carolina, tal vez deberíamos hablar de otras cosas». «Está bien», dije con calma, tomando un sorbo de vino que efectivamente era excelente. No me molestan las preguntas directas, prefiero saber lo que las personas realmente piensan. Carolina sonrió, interpretando mi respuesta como una invitación a continuar. «Lo que pienso es que tuviste mucha suerte de encontrar a alguien como Isidro a tu edad. Los hombres disponibles y con recursos no son exactamente abundantes en el mercado de los 60 años. Mercado de los 60 años. Hindú. Como si el amor fuera una transacción comercial donde las personas de mi edad compitieran por los pocos productos disponibles de buena calidad. Como si Isidro hubiera sido un premio que había ganado en lugar de un hombre que había elegido amarme por quien era. Isidro y yo nos encontramos cuando ninguno de los dos estaba buscando a nadie», expliqué. «A veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas». Era la verdad. Nos habíamos conocido en el mercado, 2 personas haciendo compras rutinarias que terminaron conversando sobre la calidad de los tomates y descubrieron que tenían mucho más en común de lo que esperaban. Él era viudo desde hacía 3 años. Yo era una mujer que había aprendido a vivir sola después de que mi hijo decidiera que no necesitaba madre. No habíamos estado cazando parejas, habíamos encontrado compañía. Ingrid sirvió la cena en un comedor formal que parecía sacado de una revista de decoración. Platos de porcelana cara, copas de cristal, servilletas de tela perfectamente dobladas. Todo estaba diseñado para impresionar, pero la comida era simple, pollo asado con vegetales, probablemente ordenada de un restaurante y servida en sus propios platos para crear la ilusión de que había cocinado. Durante la cena, la conversación se centró en temas aparentemente inocentes. El clima, los cambios en el vecindario, los planes para las próximas vacaciones. Pero debajo de cada tema casual, yo sentía las verdaderas preguntas que querían hacer, las evaluaciones que estaban haciendo sobre mi situación, mis planes, mi disposición a compartir mi nueva riqueza. ¿Ya decidiste qué vas a hacer con la casa grande?, preguntó Efraín mientras cortaba su pollo. Es mucha propiedad para una persona sola. Ahí estaba otra vez la sugerencia de que de alguna manera era inadecuado o imprudente que yo mantuviera la casa que había sido mi hogar durante los últimos años.
como si vivir sola en una casa de 3 dormitorios fuera un lujo excesivo que alguien en mi posición no debería permitirse. Todavía no he decidido, dije, porque era parcialmente cierto. Había decisiones que tomar, aunque no las que ellos imaginaban. Porque si decides venderla, continuó Ingrid, el mercado está muy bueno ahora. Podrías sacar un precio excelente y mudarte a algo más apropiado para tu estilo de vida actual. Estilo de vida actual. Una forma educada de referirse a mi condición de mujer mayor y sola, que debería conformarse con menos espacio, menos comodidades, menos vida. Las casas más pequeñas son más fáciles de mantener, agregó Carolina. Y con el dinero que te sobre de la venta, podrías hacer algunas inversiones inteligentes. ¿Has pensado en comprar una propiedad de alquiler? Los ingresos pasivos son muy importantes a tu edad. A mi edad. Como si los 67 años fueran el equivalente a estar en un asilo de ancianos. Como si fuera demasiado mayor para disfrutar de una casa cómoda o tomar decisiones financieras complejas. Efraín se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación filial que había perfeccionado. Mamá, solo queremos asegurarnos de que estés tomando decisiones inteligentes. Has pasado por mucho estrés últimamente y a veces el duelo puede afectar nuestro juicio. Mi juicio afectado por el duelo. Como si el dolor por la pérdida de Isidro me hubiera vuelto incapaz de manejar mis propios asuntos. Como si necesitara que mi hijo, que había brillado por su ausencia durante 5 años, apareciera súbitamente a protegerme de mi propia incompetencia. Aprecio su preocupación, dije, manteniendo mi voz calmada. Pero mi juicio está perfectamente claro. Lo que no sabían era cuán claro estaba realmente. La carta de Isidro había incluido no solo información sobre la fundación privada, sino también una advertencia específica sobre lo que él había anticipado que pasaría después de su muerte. Había previsto exactamente esta situación, la aparición súbita de familiares interesados, las ofertas de ayuda no solicitadas, la presión para tomar decisiones inteligentes que casualmente beneficiarían a otros. Los primeros meses después de una pérdida importante son los más difíciles para tomar decisiones financieras importantes, había escrito en su carta. Van a presionarte para que hagas cambios rápidos, para que consolides todo bajo su supervisión, para que compartas lo que te he dejado. No lo hagas. Tómate el tiempo que necesites para procesar no solo mi muerte, sino también las verdaderas intenciones de las personas que van a aparecer en tu vida. Había tenido razón en todo. Carolina se levantó para servir postre, un tiramisú que claramente había comprado en una pastelería cara. Petra, tengo que preguntarte algo, dijo mientras ponía una porción frente a mí. ¿Isidro te habló alguna vez de otras inversiones? ¿Propiedades en otros estados? ¿Cuentas en otros bancos? ¿Cosas así? La pregunta era tan directa que incluso Ingrid pareció sorprendida. Efraín tosió ligeramente, obviamente incómodo con la falta de sutileza de su cuñada. ¿Por qué lo preguntas?, respondí, genuinamente curiosa sobre qué teorías habían desarrollado. Carolina se encogió de hombros como si fuera la cosa más natural del mundo. Es solo que $735,000 parece poco para un hombre que vivía como vivía Isidro. La casa donde vivían, el auto nuevo, los viajes que hacían. Sugiere que tenía acceso a más recursos. Habían estado investigando, habían estado haciendo cálculos, evaluando gastos, tratando de determinar si los activos revelados en el testamento público correspondían con el estilo de vida que Isidro y yo habíamos mantenido durante nuestros años juntos. Isidro era cuidadoso con el dinero, dije. Sabía cómo vivir bien sin ser extravagante. Era cierto, aunque no era toda la verdad. Isidro había sido cuidadoso, pero también había sido mucho más rico de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La fundación privada no era solo una estrategia de protección de activos, era el resultado de décadas de inversiones inteligentes, de decisiones financieras cautelosas, de la disciplina de vivir por debajo de sus medios mientras construía un patrimonio sustancial. Por supuesto, dijo Ingrid rápidamente, lanzando una mirada de advertencia a su hermana. Solo pensábamos que tal vez había mencionado planes futuros, inversiones que estuviera considerando.
Isidro y yo hablábamos de muchas cosas, dije, tomando una cucharada del tiramisú que estaba delicioso a pesar de las circunstancias. Pero sus asuntos financieros estaban bien organizados. Después del postre, Efraín me acompañó hasta mi auto, mientras Ingrid y Carolina se quedaron en la cocina, probablemente analizando cada palabra que había dicho durante la cena. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de los jazmines que crecían en el jardín de la casa vecina. «Mamá», dijo Efraín mientras abría la puerta de mi auto, «espero que entiendas que todo lo que hemos dicho viene de un lugar de amor y preocupación genuina. Amor y preocupación genuina. Palabras que habrían significado algo si hubieran aparecido durante los 5 años de silencio, durante los meses cuando Isidro estaba enfermo, durante las noches cuando me sentí completamente sola después de su muerte. Entiendo perfectamente de dónde viene, dije, porque era cierto, aunque probablemente no en el sentido que él esperaba. Manejé hacia casa con las ventanas abiertas, dejando que el aire nocturno llevara el sabor dulce del tiramisú y el olor del perfume caro de Ingrid. En el semáforo de la avenida Elm me detuve y pensé en la carta de Isidro, en sus instrucciones específicas, en la paciencia que me había pedido que tuviera. «Déjalos que muestren quiénes son realmente», había escrito. «Déjalos que revelen sus verdaderas intenciones. Y cuando estés completamente segura de que no hay nada que rescatar de esas relaciones, entonces actúa». Ya estaba completamente segura. 3 semanas después de la cena en casa de Efraín, decidí que era momento de convocar una reunión con el abogado Miller. No porque necesitara su consejo, sino porque quería testigos cuando revelara la verdad. Había seguido las instrucciones de Isidro al pie de la letra. Había permitido que Efraín e Ingrid mostraran sus verdaderas intenciones. Había documentado mentalmente cada comentario calculador, cada pregunta sobre propiedades adicionales, cada oferta de ayuda que en realidad era una búsqueda de control. La oficina de Miller olía igual que la primera vez, cuero viejo y café recalentado. Pero esta vez yo sabía exactamente por qué estaba ahí y llevaba conmigo una carpeta que cambiaría todo. Efraín e Ingrid llegaron puntuales, como siempre que había asuntos financieros involucrados. Habían adoptado esa expresión de seriedad familiar que reservaban para ocasiones importantes, vestidos como si fuera una reunión de negocios. Él con su traje azul marino de $500, ella con un vestido negro que gritaba elegancia costosa. «Mamá», dijo Efraín mientras se sentaba junto a mí, «me da gusto que hayas decidido buscar asesoría profesional para organizar todo. Es la decisión más inteligente». Era fascinante cómo había interpretado mi invitación. Creía que finalmente había reconocido que necesitaba ayuda, que había aceptado que las decisiones financieras importantes requerían supervisión familiar, que estaba lista para distribuir la herencia de manera que incluyera a sus verdaderos familiares. Ingrid abrió su cuaderno de notas, el mismo que había usado durante la primera lectura del testamento, preparándose para documentar todo lo que estaba a punto de escuchar. Llevaba ese perfume dulzón que se había vuelto familiar en mi casa durante las últimas semanas, el aroma que ahora asociaba con preguntas invasivas y reorganización no autorizada de mis pertenencias. Miller me miró por encima de sus anteojos con esa expresión neutra que había perfeccionado después de décadas de manejar dramas familiares. «¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Morales?». Abrí mi carpeta lentamente, disfrutando el momento. Había esperado 22 días para este instante, 22 días de fingir confusión sobre decisiones financieras, 22 días de escuchar ofertas de ayuda que en realidad eran intentos de control, 22 días de permitir que Efraín e Ingrid se hundieran más profundo en sus propias fantasías de riqueza compartida. Quiero discutir algunos aspectos de la herencia de Isidro que no fueron incluidos en el testamento público, dije con voz calmada. Efraín se enderezó inmediatamente, su expresión cambiando de satisfacción paternalista a interés intenso. ¿Qué aspectos? En lugar de responder directamente, saqué de mi carpeta una copia de un documento legal que había mantenido en secreto durante más de 3 años. Era un documento grueso,
con sellos oficiales y firmas notarizadas, fechado el 12 de agosto de 2020. Isidro estableció una fundación privada 3 años antes de su muerte, dije, pasándole el documento a Miller para que lo examinara. La Fundación Benéfica Ramírez Morales, registrada en el estado de Texas, con activos por valor de $2.800.000. El silencio en la oficina fue absoluto. Incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de hacer ruido. Ingrid se quedó con la pluma suspendida sobre su cuaderno, como si su cerebro hubiera dejado de procesar información. Efraín parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de reorganizar números en su cabeza. ¿$2.800.000? Repitió Efraín lentamente, como si las palabras fueran un idioma extranjero. Miller examinaba el documento con la atención meticulosa que le había conocido, revisando cada página, cada firma, cada sello oficial. «Este es un documento legal válido», confirmó después de varios minutos. «La fundación está registrada correctamente y los activos están completamente separados del patrimonio que fue incluido en el testamento público». Ingrid finalmente encontró su voz, aunque sonaba extrañamente aguda. ¿Por qué no sabíamos nada de esto? ¿Por qué no se mencionó en el primer testamento? Porque las fundaciones privadas operan de manera completamente independiente de los testamentos públicos, expliqué, como si estuviera dando una clase sobre planificación financiera. Isidro las estableció específicamente para proteger sus activos principales de complicaciones familiares. La frase complicaciones familiares resonó en la oficina como una acusación directa. Efraín me miró con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Sorpresa mezclada con la comprensión lenta de que había subestimado gravemente la situación. ¿Y tú eres la beneficiaria de esta fundación?, preguntó Ingrid, aunque era obvio que ya conocía la respuesta. Soy la única beneficiaria, confirmé. Según las instrucciones específicas de Isidro, tengo acceso completo a todos los fondos y la autoridad para tomar cualquier decisión relacionada con la administración de los activos. Miller continuó revisando los documentos, encontrando páginas adicionales que detallaban la composición exacta de los activos, propiedades comerciales en 3 estados diferentes, portafolios de inversión diversificados, cuentas bancarias en 2 instituciones financieras diferentes, incluso una pequeña participación en una empresa de tecnología que había crecido significativamente en valor durante los últimos años. Los activos están muy bien diversificados, comentó Miller con la admiración profesional de alguien que reconoce planificación financiera excepcional. El señor Ramírez obviamente trabajó con asesores financieros muy competentes para estructurar todo esto. Isidro era un hombre muy inteligente, dije, y era la verdad más profunda que había pronunciado en semanas. No solo había sido inteligente en términos de inversiones y planificación financiera, sino inteligente sobre la naturaleza humana, sobre las motivaciones de las personas, sobre lo que pasaría después de su muerte. Efraín se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que recordaba de su infancia cuando las cosas no salían como él quería. «Mamá, esto cambia todo. ¿Por qué no nos dijiste desde el principio que había tanto dinero involucrado?» Era una pregunta fascinante que revelaba exactamente cómo funcionaba su mente. No me preguntó por qué Isidro había tomado la decisión de proteger sus activos principales, o por qué había sentido la necesidad de crear estructuras legales complejas para mantener su riqueza fuera del alcance de mi familia. Me preguntó por qué yo no les había informado inmediatamente sobre dinero al que ellos no tenían derecho. No se los dije porque no era su asunto, respondí con la simplicidad que merecía una pregunta tan absurda. Ingrid cerró su cuaderno de notas con un chasquido que sonó como un disparo en la oficina silenciosa. «Petra, tienes que entender que esto afecta a toda la familia. $3.535.000 en total. Es una responsabilidad enorme para una sola persona. $3.535.000. Había sumado rápidamente la herencia pública, $735.000, con la fundación privada, $2.800.000, como si todo fuera un solo patrimonio
que debía ser dividido según criterios familiares que ella había establecido unilateralmente. No es una responsabilidad, dije con calma. Es un regalo de alguien que me amó lo suficiente como para asegurar mi futuro. La palabra futuro pareció despertar algo en Efraín. Se inclinó hacia adelante con esa expresión urgente que había desarrollado cuando quería algo intensamente. Exactamente, mamá, tu futuro. Pero tienes que ser realista sobre lo que puedes manejar a tu edad. $3,5 millones requieren administración profesional, planificación fiscal compleja, decisiones de inversión constantes. A mi edad, ahí estaba otra vez la insinuación de que los 67 años me habían vuelto incompetente para manejar asuntos complejos, a pesar de que había manejado mi propia vida exitosamente durante décadas. A pesar de que había sido lo suficientemente inteligente como para ganarme el amor y la confianza de un hombre que había construido una fortuna de varios millones de dólares. Isidro confiaba en mi capacidad para tomar decisiones inteligentes, dije. De hecho, fue tan específico sobre esa confianza que incluyó instrucciones detalladas para protegerme de personas que podrían tratar de influenciar mis decisiones por motivos equivocados. Miller asintió mientras revisaba las páginas finales del documento. La fundación incluye cláusulas muy específicas sobre la protección de la beneficiaria contra presiones familiares o coerción financiera. El señor Ramírez obviamente anticipó la posibilidad de que hubiera personas interesadas en acceder a estos fondos. El aire en la oficina se volvió tenso, cargado con el peso de acusaciones no verbalizadas. Efraín e Ingrid se dieron cuenta de que no solo habían perdido acceso a una fortuna que habían dado por sentada, sino que habían sido específicamente identificados como el tipo de personas de las cuales Isidro había querido protegerme. ¿Qué tipo de cláusulas?, preguntó Ingrid, y por primera vez su voz sonaba genuinamente preocupada. Miller encontró la página relevante y leyó en voz alta. La fundación establece que si la beneficiaria principal reporta cualquier forma de presión, manipulación o coerción relacionada con el manejo de estos activos, se activarán protecciones legales adicionales que incluyen órdenes de restricción y, si es necesario, transferencia completa de todos los fondos a organizaciones benéficas previamente designadas. Era hermoso en su simplicidad. Isidro había previsto exactamente lo que había pasado durante las últimas 3 semanas. La presión constante para tomar decisiones inteligentes, las ofertas de ayuda no solicitadas, las preguntas invasivas sobre propiedades adicionales, la reorganización de mi casa sin mi permiso, las cenas familiares donde me evaluaban como si fuera un activo financiero. Por supuesto que no hay presión, dijo Efraín rápidamente, pero su voz sonaba forzada. Solo queremos ayudar. Lo sé, dije con una sonrisa que no era cruel, pero tampoco era cálida. Y ahora entienden por qué no necesito ayuda. Ingrid intentó una última estrategia, adoptando un tono conciliatorio que no lograba ocultar su desesperación. Petra, entendemos que Isidro quería protegerte, pero seguramente también habría querido que cuidaras de tu familia. Efraín es tu único hijo. Efraín no me habló durante 5 años, interrumpí, y mi voz fue tan fría que incluso Miller pareció incómodo. 5 años durante los cuales no sabía si estaba viva o muerta, enferma o saludable, sola o acompañada. 5 años durante los cuales construí una vida nueva con un hombre que me valoraba. Y ahora aparecen porque hay dinero involucrado. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era la pausa dramática de una revelación, sino el silencio pesado de personas que finalmente comprenden que han perdido un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. Efraín hizo un último intento, apelando a emociones que había ignorado durante media década. Mamá, somos familia. Los errores del pasado no tienen que definir el futuro. Tienes razón, dije, levantándome de mi silla. Los errores del pasado no tienen que definir el futuro. Mi futuro. Miller organizó los documentos en una pila ordenada, claramente aliviado de que la reunión estuviera terminando. ¿Hay algo más que necesite discutir hoy, señora Morales? Solo una cosa más, dije,
sacando el último documento de mi carpeta. Quiero formalizar una orden de restricción preventiva que me proteja de cualquier contacto futuro no deseado. La expresión en las caras de Efraín e Ingrid fue todo lo que había esperado que fuera. Shock absoluto, mezclado con la comprensión de que habían perdido no solo el dinero, sino también cualquier posibilidad futura de manipulación. Salí de la oficina de Miller, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. No solo porque finalmente había acceso completo a los recursos que Isidro me había dejado, sino porque había cerrado definitivamente un capítulo de mi vida que nunca debería haber permanecido abierto tanto tiempo. En el estacionamiento, miré hacia atrás una sola vez y vi a Efraín e Ingrid de pie junto a su auto, discutiendo en voz baja con gestos agitados, probablemente tratando de entender cómo habían calculado tan mal la situación, cómo habían permitido que una mujer de 67 años los superara estratégicamente. No sentí lástima por ellos. Sentí algo mucho mejor: paz. 7 meses después de la revelación en la oficina de Miller, me desperté en mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, con el sonido de pájaros que no conocía y el aroma del café que había aprendido a hacer exactamente como me gustaba. Fuerte, sin azúcar, en la taza de cerámica azul que había comprado en una pequeña tienda de artesanías locales. La casa era perfecta para mí. 2 dormitorios, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín, una sala de estar con chimenea donde podía leer durante las tardes frías. Había costado $250,000, una fracción de lo que tenía disponible, pero era exactamente lo que quería. Un espacio que era completamente mío, sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas de relaciones que habían terminado mal. El dinero de la fundación había hecho posible esta nueva vida, pero no de la manera que Efraín e Ingrid habían imaginado. No había comprado lujos extravagantes, ni había hecho inversiones ostentosas. En lugar de eso, había usado la libertad financiera para hacer algo mucho más valioso. Había comprado paz. La mudanza había sido sorprendentemente simple. Había vendido la casa principal de Isidro por $520,000, un poco más de su valor tasado original, y había donado la mayoría de los muebles a una organización local que ayudaba a familias en transición. Me había quedado solo con las cosas que tenían valor sentimental: las fotografías de Isidro y yo, algunos libros que habíamos leído juntos, el anillo de compromiso que me había dado pero que nunca había tenido la oportunidad de usar en una boda. El auto plateado lo había vendido a un concesionario por $30,000. En su lugar, había comprado un Honda Civic usado por $15,000, confiable y económico, perfecto para mi nueva vida donde no necesitaba impresionar a nadie. Los $10,000 que me habían sobrado los había donado a un refugio local para animales, porque Isidro siempre había amado a los perros, pero nunca había podido tener uno debido a sus alergias. La verdadera belleza de la fundación no era solo la cantidad de dinero disponible, sino la estructura que Isidro había creado para protegerla. Los fondos generaban aproximadamente $140,000 anuales en intereses e inversiones, mucho más de lo que necesitaba para vivir cómodamente. El resto lo estaba usando para causas que me importaban: becas para mujeres mayores que querían regresar a estudiar, apoyo para centros de cuidado de ancianos que proporcionaban atención digna, contribuciones a organizaciones que ayudaban a personas a reconstruir relaciones familiares saludables. La ironía no se me escapaba. El dinero que Efraín e Ingrid habían codiciado tan desesperadamente estaba siendo usado para ayudar a otras personas a tener exactamente lo que ellos nunca habían podido darme: amor genuino, respeto, familia real. Mi teléfono había estado gloriosamente silencioso durante los últimos 6 meses. La orden de restricción había funcionado perfectamente, no porque hubiera necesitado involucrar a la policía, sino porque había establecido límites legales claros que incluso personas como Efraín e Ingrid entendían que no debían cruzar. Habían intentado contactarme 2 veces durante los primeros meses, una vez a través de una carta enviada por un abogado diferente y otra vez a través de un primo lejano que me había llamado para ver cómo estaba, pero que claramente había sido enviado como intermediario.
había ignorado ambos intentos. No por crueldad, sino porque había aprendido que algunas relaciones son demasiado tóxicas para ser reparadas, sin importar cuánto dinero esté involucrado o cuánta presión familiar se aplique. En lugar de familia biológica, había encontrado algo mejor, una comunidad elegida. Mis vecinos en Asheville eran una mezcla interesante de personas retiradas, artistas locales y profesionales que habían decidido vivir de manera más simple. Había conocido a Margaret, una mujer de 72 años que había sido profesora de literatura durante 40 años y que ahora dirigía un club de lectura semanal en la biblioteca local. Había conocido a Robert, un viudo de 68 años que cultivaba el jardín más hermoso del vecindario y que me había enseñado a plantar rosas como las que Isidro solía cuidar. Estos nuevos amigos no sabían nada sobre mi situación financiera y no les importaba. Me conocían como Petra, la mujer que había llegado de Texas buscando un nuevo comienzo, que hacía galletas de avena para las reuniones del club de lectura, que se ofrecía como voluntaria en el centro de adultos mayores 2 tardes por semana, que había adoptado un gato anaranjado del refugio local y lo había nombrado Isidro, en honor al hombre que me había dado la libertad para empezar de nuevo. La mañana de mi cumpleaños número 68, Margaret apareció en mi puerta con un pastel de chocolate casero y una botella de champán. «Feliz cumpleaños, querida», dijo con esa sonrisa genuina que había aprendido a reconocer como diferente de las sonrisas calculadas de mi vida anterior. «Robert está preparando una parrillada en su jardín esta tarde. Espera que puedas venir». Era una invitación simple, sin agenda oculta, sin expectativas más allá del placer de compartir comida y conversación con amigos. Era lo que siempre había querido que fueran los cumpleaños. Celebraciones del hecho de estar viva y rodeada de personas que me apreciaban por quien era. Esa tarde, sentada en el jardín de Robert, mientras él asaba hamburguesas y Margaret me contaba sobre el libro que estaba leyendo, pensé en el cumpleaños anterior. Había estado sola en la casa que compartía con Isidro, 2 meses después de su muerte, sin una sola llamada de mi hijo, sin una sola persona que recordara que había cumplido 67 años. Había sido uno de los días más solitarios de mi vida. Pero ahora, 1 año después, estaba rodeada de risas genuinas, de conversaciones interesantes, de personas que habían elegido incluirme en sus vidas sin esperar nada a cambio, excepto mi amistad. «Petra», dijo Robert mientras me pasaba una hamburguesa perfectamente asada, «¿alguna vez extrañas Texas?» Era una pregunta que me hacían a menudo, y la respuesta siempre era la misma. «Extraño algunas cosas», dije, porque era cierto. Extrañaba los lugares donde Isidro y yo habíamos sido felices. Extrañaba el mercado donde nos habíamos conocido. Extrañaba la rutina de nuestras vidas juntos. Pero no extraño ser alguien que no era. Margaret asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. A veces tenemos que alejarnos de las personas que conocían versiones antiguas de nosotras mismas para poder convertirnos en quienes realmente somos. Tenía razón. En Texas había sido Petra la madre abandonada, Petra la mujer que había perdido al amor de su vida, Petra la víctima potencial de familiares manipuladores. En Asheville era simplemente Petra, una mujer independiente que había elegido comenzar de nuevo, que tenía recursos para vivir cómodamente, pero que valoraba más la autenticidad que el lujo, que había aprendido que la familia real no tiene nada que ver con la sangre. Esa noche, después de regresar a casa, llena de buena comida y mejores conversaciones, me senté en mi sala de estar con una taza de té de manzanilla y abrí el sobre que había llegado esa mañana. Era mi estado de cuenta anual de la fundación, mostrando el crecimiento de las inversiones, los fondos utilizados para donaciones benéficas y el saldo disponible para el próximo año. Los números eran impresionantes. La fundación había crecido a $3.200.000 durante el año anterior, gracias a las inversiones inteligentes que Isidro había establecido y que continuaban generando rendimientos constantes. Había donado $160.000 a varias causas. Había vivido cómodamente con $60.000 anuales
y aún había incrementado el patrimonio total. Pero lo que más me satisfacía no era el crecimiento financiero, sino la lista de organizaciones que habían recibido apoyo durante el año. El centro de cuidado de ancianos que ahora podía proporcionar terapia musical a sus residentes. La universidad comunitaria que había establecido becas para mujeres mayores de 50 años que querían regresar a estudiar. El refugio de animales que había podido expandir sus instalaciones. La organización que ayudaba a familias a reunificarse después de periodos de separación. Cada donación era una pequeña venganza contra la mezquindad que había experimentado de mi propia familia. Cada dólar usado para ayudar a otros era una demostración de que el dinero que Efraín e Ingrid habían querido para sí mismos estaba siendo usado para crear conexiones genuinas, amor real, familias que funcionaban. Guardé el estado de cuenta en la carpeta donde mantenía todos los documentos importantes de mi nueva vida, al lado del título de propiedad de mi casa, la documentación de adopción de Isidro el gato, y las fotografías de las amigas que había hecho durante mi primer año en Asheville. No había fotografías de Efraín e Ingrid. No había cartas guardadas. No había números de teléfono en mis contactos. No había recuerdos físicos de las relaciones que había elegido dejar atrás. No por crueldad, sino porque había aprendido que algunas veces la paz requiere amnesia deliberada.